es una edición especial de Vamos las Chicas. Como verán, incluso estamos arrancando unos minutos antes el programa. Estamos en vivo aquí en el canal de la ciudad y por supuesto los ojos del mundo están puestos en lo que sucede en estos momentos en el Vaticano. Ahí vemos la vía completamente repleta de personas de todos los lugares del mundo. Vía de la Conciliación se llama concretamente el lugar, y como les decía, los ojos del mundo están puestos en la elección de este nuevo Papa, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el número 267 a lo largo de la historia, en una votación que fue, en definitiva, según estoy viendo acá también información que va llegando, la más corta de los últimos tiempos, la más corta a nivel histórico, porque tras 4 votaciones, y siendo hoy el segundo día, en el día de ayer por supuesto no llegaron a un acuerdo, y en esta cuarta votación efectivamente, bueno, ahora sí hubo humo blanco. Estamos aguardando que por supuesto salgan las autoridades, salgan los representantes de estos 133 cardenales que en el día de hoy se volvieron a reunir, volvieron a votar y finalmente eligieron a uno de ellos para ser representante, como les decía, y máximo pontífice de la Iglesia Católica. Por supuesto, todo esto nos interpela a los argentinos, porque es la actualidad de lo que está sucediendo en el mundo, pero también nos interpela a nivel personal, porque venimos hace muy poquitos días conmovidos por todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de Jorge Bergoglio. Para el mundo, el Papa Francisco; para los argentinos, por eso digo Bergoglio. Y es una noticia que pasó hace tan poquito tiempo, hace días nada más, y que hoy estemos de vuelta con los ojos puestos en lo que está sucediendo en el Vaticano, y a partir de ahí empezar a contar esta historia donde se empieza a escribir un nuevo capítulo para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Como verán, banderas de todas partes del mundo, como les decía, mucha expectativa, las redes sociales completamente colapsadas y estalladas con este tema, haciéndose eco de este humo blanco que apareció hace poquitos minutos nada más, y que por supuesto amerita esta cobertura especial y este arranque distinto del programa. Vic, Marialé, obviamente bienvenidas y bueno, expectantes de todo lo que está sucediendo. Expectantes. A mí me retrotrae a la oficina donde trabajaba en el año 2013, cuando dijeron Habemus Papam, y cuando la noticia fue que nuestro Jorge Bergoglio se convertía en el Papa Francisco. Así que me trae mucho a ese momento de muchísima expectativa. Y después, por otro lado, pienso si se cumplirán o no las especulaciones que hubo hasta el momento, porque durante todos estos días se ha hablado del primer Papa asiático, se ha hablado también de que el papado podría volver a Italia, digamos, tantas cosas, ¿no?, que se hablaron en torno a saber quién puede ser, porque cuando se revele el nombre también vamos a entender cuál va a ser la dirección que tome la Iglesia Católica por los próximos años, ¿no? Según las características de cada uno de los postulantes, de las personas que tienen la posibilidad de asumir como nuevo Papa. Bueno, de los 133 cardenales que están que fueron a la votación, que están en la votación, que están en cónclave viene del latín bajo llave, o sea, están encerrados, el 80% de esos cardenales fueron elegidos directamente por el Papa Francisco, así que digamos que el rumbo un poco va a tener como este sentido. O sea, son cardenales que fueron elegidos por el Papa Francisco. Veremos si sigue la misma columna de ideología que venía transitando el papado, o es completamente diferente. Bueno, se decía que precisamente cuando asume el Papa Francisco, por la edad que tenía, que sabía que su papado iba a ser un papado relativamente corto, es que se ocupa políticamente de armar y precisamente de dejar algo para que el proyecto no sea a corto plazo o lo que él dure como papa, sino que tenga una continuación. Claro, que su predecesor siga sus ideales. Por otro lado, lo que comentabas al principio, Mer, esto de que fue tan corta la elección, porque recordemos que esto arranca miércoles 7 de mayo, se hace votación a la mañana y a la tarde, salen las 4 dos con votaciones por día. Humo negro, y hoy ya a la cuarta votación del día de hoy, que es el segundo día de cónclave, Habemus Papa, así que fue algo corto.
Definitivamente. Decían que, de hecho, por la duración, desde que entraron en este proceso hasta que finalmente vimos el humo blanco, históricamente ha sido la más corta. Bueno, quizás después de estos 3 desentendimientos anteriores, ahora sí habían logrado alinearse. En el medio de toda esta cuestión, siempre lo hemos hablado aquí en el programa, hay un montón de sutilezas que rozan la fe cristiana, pero que también lo vinculan con el ámbito de lo que tiene que ver, que se ve muy bien reflejado en la película que lo hemos contado aquí, ¿no? La película Cónclave, que se estrenó y que también estuvo nominada a los Oscar, todo el entramado político que también hay detrás de la elección de quien dirige la Iglesia Católica a nivel mundial. Así que que bueno, más social que tiene que ver con el trabajo, con el Vaticano y con el trabajo de la Iglesia, ¿no? Digamos, se puede hablar de religión, se puede hablar de fe, pero también tiene todo este costado que tiene que ver con cómo impactan las decisiones del Vaticano en la población, ¿no? Y el mensaje que emiten, sobre todo. Definitivamente. ¿Y sabés qué me sorprende? Estoy viendo estas imágenes que por supuesto nos llegan en directo y digo, la cantidad de chicos, como estamos viendo ahora en pantalla, la cantidad de jóvenes. Entonces, de alguna manera, pensar que cuánta gente se ha movilizado, lo viva que está la fe cristiana, que muchas veces es denostada o digamos, como que si fuera algo que ya pasó de moda, por decir de alguna manera, y vemos una plaza completamente estallada, mucha expectativa, fieles a lo largo de toda la Argentina y por supuesto de todo el mundo, que están expectantes precisamente de lo que sucede en las instalaciones del Vaticano, desde la Capilla Sixtina, y donde a partir de ahora, ya en breves instantes nada más, supongo que podremos conocer el nombre del nuevo Papa. 1.400 millones de fieles en el mundo, ¿no? Para hablar de la vitalidad de alguna manera. Y bueno, el nuevo Papa, siguiendo la tradición, pasa por la sacristía de la Capilla Sixtina, conocida como la Habitación de las Lágrimas, precisamente porque los pontífices, o muchos de ellos, han roto en llanto ahí precisamente al tomar conciencia de la gigantesca responsabilidad que implica liderar la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Acá también me aportan de producción que son 3 atuendos de distinto talle que se tiene que probar el nuevo Papa electo y a partir de ahí, bueno, prepararse para justamente poder hacer el primer saludo oficial, ¿no? Y de alguna manera que se empiece a generar esta relación que se irá construyendo, como la construyó también el Papa Francisco. Digo, él definitivamente fue un hombre bisagra para la Iglesia Católica, pero que haya sido un hombre bisagra fue una construcción que él la logró en la comunicación que empezó a tener en un hombre tan austero, tan llano, y que sus fieles lo empezaron a conocer y lo empezaron a palpar, como quizás ya lo conocíamos aquí en Argentina, pero que se tuvo que dar a conocer a nivel mundial. Y esto mismo va a suceder probablemente con la persona que en el día de hoy fue electa. Pero vamos a ver un poquito en tiempo real lo que está sucediendo ahora en el Vaticano. Hicieron un llamamiento por la paz, convocando al diálogo. O sea, lo hicieron así, porque así como agradecieron profundamente a todos aquellos que habían participado en los funerales, que se habían hecho presentes como naciones, como líderes importantes, era también hablarle a ellos y decirles, bueno, estamos reunidos aquí para esto, pero vamos a hacer todo lo posible por llegar a la paz, por abrir un diálogo, por colaborar. Están dejando entrar a la gente ya para llenar ya los espacios. Y parte de esta religiosidad que se hablaba momentos antes, estamos apreciando que como símbolo, digamos, para identificarse, porque no se sabe si es el cardenal de su país el que ha sido electo Papa. Podemos ver imágenes de las diferentes vírgenes, la Virgen de Guadalupe, hace poco se miraba a la Virgen de otro lugar, de otro país, acompañadas con las banderas para ser una especie, yo estoy contigo. No sabemos qué Papa, como cuando fue Francisco, eran banderas argentinas que decían estamos contigo. Mientras no se asome el protodiácono de la Iglesia Católica, no podremos saber quién es y podremos conocer el nombre del nuevo Papa. Retomando lo que decíamos hace un momento con Alina, es precisamente el 6 de mayo que fue ese llamamiento que hicieron como colegio cardenalicio antes del inicio del
cónclave en sí, de la misa Proeligendo. Un llamamiento bastante importante. Y ahí vemos, como les decía, banderas de todas partes del mundo y en especial de Latinoamérica también, ¿no? Que creo que también es un poco el legado que encendió Francisco con todo lo que hizo, la tarea enorme que ha realizado Bergoglio y que dejó su huella definitiva para lo que tiene que ver con la historia de la Iglesia Católica. Y a partir de ahora, bueno, como les decía, un nuevo capítulo que empieza a escribir una propia historia, que es este Papa número 267. También veíamos banderas de México. ¿Querías agregar información, Vicky? No, digo que más allá de saber quién es la persona elegida, es muy importante escuchar el nombre elegido, ¿no? Porque en función del nombre elegido uno ya puede tener una idea de cuál puede ser la línea a seguir, es verdad. ¿no? Recordemos en el caso de Jorge Bergoglio asumiendo como Papa Francisco, siguiendo la línea de Francisco de Asís, y cuánto esto era hablaba de lo que él quería hacer como Papa, ¿no? Vos sabés que la plaza, ahí estoy viendo que está inundada. Esa plaza de San Pedro tiene una capacidad de hasta 300.000 personas. Yo creo que a lo largo debe estar inundado, no se debe poder caminar, porque también la gente, más allá del catolicismo, más allá de la creencia, del credo en sí, lo que representa el Vaticano a nivel social, a nivel cultural, a nivel turístico, es una locura. Imagínate estar paseando por Roma y enterarte que arrancó el cónclave, claro, y que hay papa. O sea, debe ser un tumulto, una horda de gente que está llegando al Vaticano, que está tan cerquita de Roma, y lo que podemos ver es que justamente una ciudad tan turística, tan emblemática, está explotada de personas, de fieles y de no fieles, porque a eso me refiero, que el Vaticano en sí, todo lo que conlleva el papado... Es un punto de atracción mundial, es obviamente. Un punto de atracción, más allá de tu fe, digo... Absolutamente, todo el mundo quiere visitar ese Aunque lugar. vos no creas, aunque vos no seas católico, no podés pasar por Roma sin hacerte la escapada obligada al Vaticano. Es tan lindo verlo como... todo eso lleno de gente, es un momento, estamos atravesando un momento histórico. Es un momento histórico, definitivamente, definitivamente. Y esto que decías, Vic, que a partir del nombre elegido también uno puede entender la línea, si se quiere, espiritual e ideológica que va a cursar la Iglesia en los próximos años, es muy claro en el caso de Francisco, ¿no? Como vos decías, siguiendo la línea de San Francisco de Asís, siendo él franciscano, y siendo él franciscano que desde la prédica y desde la diaria, cuando vimos las imágenes de lo que eran sus zapatos, de lo que era su lugar de descanso, probablemente muy alejado de todos los lujos y de lo imponente que resulta la institución del Vaticano, y él era un hombre completamente austero y que vivía como predicaba. Y eso, de alguna manera, que esté en sintonía el discurso con la práctica, ya lo convierte en algo excepcional a nivel mundial, porque estamos generalmente acostumbrados que el discurso va por un lado y la práctica va por el otro. El lunes 21 de abril, o sea, poco más de 2 semanas hace que murió el Papa Francisco. El miércoles 7 de mayo empezó el cónclave para definir al nuevo sumo pontífice. Estaban participando, por supuesto, los 133 cardenales, y todavía no hace ni siquiera una hora de la fumata blanca, y estamos esperando que en cualquier momento podamos conocer quién es el nuevo sumo pontífice. Sí, y a su vez también imagino que habrá mucha expectativa, como les decía, más allá de lo que está sucediendo puntualmente en el Vaticano, con todas estas banderas que estamos viendo, con toda esta gente que se ha autoconvocado, que está esperando probablemente desde horas muy tempranas a ver qué es lo que pasa y si efectivamente hay noticias. En el día de hoy las hubo porque hubo este humo blanco. También, obviamente, en nuestro país, ¿no? Como toda esta información va... Por eso les decía, me estuve fijando recién en redes sociales mientras estamos hablando y viendo estas imágenes, y está completamente estalladas las redes con la expectativa que esta situación genera. Por eso digo que el Papa Francisco ha hecho una tarea enorme, no solamente desde su rol, sino también de volver a poner los temas que tienen que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana
en la diaria, volver a renovar la fe, volver a hacer el uso, por ejemplo, de las redes sociales, tener una comunicación mucho más cercana con sus fieles, cuando se armó la cuenta de Twitter o X, ahora como quieran llamarlo. Digo, un montón de avances en ese sentido de vincular la tecnología con la fe, con estar en contacto, que esto hace que ahora, por ejemplo, podamos ver cómo esto está impactando a nivel mundial justamente a través de las redes. Sí, es inminente, porque los diarios del mundo, desde que fue el momento de la fumata blanca, anunciaban que las 14 era el horario aproximado en el que no solamente nosotros que estamos en distintas partes del mundo, sino esos más de 500 metros de personas que se encuentran ahí, nos vamos a enterar todos juntos quién es esta persona. Exactamente, exactamente. Cuánta expectativa, ¿no? Bueno, allá, obviamente, por la diferencia horaria, bueno, pasadas las 19 horas fue cuando se vio salir este humo blanco tan característico y de tanta tradición, ¿no? ¿Por qué, de alguna manera, se sigue respetando esta cuestión donde... A ver, hoy podría haber otros métodos y sin embargo tiene que ver con respetar las raíces y cómo se hacen las cosas históricamente en la Iglesia. La Iglesia es una institución en este sentido de pronto muy conservadora y hoy en pleno siglo XXI, año 2025, siguen respetando esta tradición del humo blanco. Bueno, el Papa Francisco dentro de la Iglesia no estaba dentro de una línea conservadora. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora si ese trabajo que él vino haciendo se va a continuar y se va a profundizar o si la Iglesia tomará otro rumbo, que es el gran dilema que hubo en todos estos días, ¿no? Bueno, entre los posibles elegidos lo tenemos al que sigue la línea de Francisco es Luis Antonio Tagle, que tiene 68 años, de Filipinas, era cercano a Francisco y con una fuerte presencia en Asia. Muchos lo ven como un Francisco 2.0, pero con proyección global. Después tenemos a Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, hombre de poder interno, que representa una línea más diplomática y tradicional. Después está Matteo Zuppi, de Italia, que es más activo en temas sociales y de diálogo interreligioso, cercano al Papa Francisco y a la comunidad de San Egidio. Después está Robert Sara, de Guinea, representa un ala más conservadora, crítico del rumbo progresista de Francisco. Después está Peter Turkson, de Ghana, que es promotor de la justicia social y el medio ambiente. Su elección sería histórica por ser el primer papa africano en siglos. Va a depender si el próximo cónclave quiere continuar con el legado de Francisco o dar un giro hacia la iglesia más tradicional, ¿no? Lo que veníamos hablando. Y les decía el significado de los colores, de esta tradición que se sigue manteniendo, porque digo, hoy, a ver, habiendo tantos métodos mucho más digitales, esto que decíamos, les decía el significado de los colores. La fumata puede ser blanca o negra, dependiendo del resultado de la votación, por supuesto. La fumata negra indica que no se ha alcanzado un consenso, por esto arrancamos el programa, y que el proceso de elección continúa. Este humo se produce al quemar las papeletas de la votación junto con sustancias que generan color negro, como el perclorato de potasio y también el azufre. Y de esta manera, cuando efectivamente sale la fumata blanca, es la señal de que se ha elegido un nuevo papa. Este humo se produce al quemar las papeletas junto con sustancias que generan color blanco, como el clorato de potasio, la lactosa y la colofonía. La aparición de una fumata blanca es recibida con júbilo por los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y por millones de personas en todo el mundo, que es precisamente lo que estamos viendo en imagen. Ahora sí, si podemos volver a retomar el audio de lo que se está transmitiendo desde el Vaticano, así también tenemos el termómetro de cómo se está viviendo allá. No nos atrevemos realmente a dar uno, pero a ti, por ejemplo, ¿qué nombre? ¿Hay algún nombre que te resuene en el corazón? No, yo tampoco me atrevo a dar un nombre porque digo, cada padre pues ha tenido esa pregunta durante todo su tiempo, me imagino que viene pensando y pues eso sí está en el corazón del deseo que él quiera, como quieran que lo llamen, ¿verdad? Aunque tengo que decir que el Papa Francisco siempre dijo que cuando fue elegido, ¿no?, que fue una sorpresa, ahí fue cuando le dijeron no te olvides de los pobres, y ahí es cuando él dijo me voy a llamar Francisco en honor a San Francisco de Asís. O sea, fue elegido, dice que no tenía nombre elegido porque no pensaba que iba a ser papable. Yo creo que a muchos les puede pasar lo mismo, que piensan que no van a ser elegidos y a lo mejor es una sorpresa y a última hora tienen que elegir el nombre. Hoy fuimos a visitar la tumba del padre Papa Francisco para orar por el nuevo papa, para la elección.
Muchísimas gracias, Cristian, por tu testimonio. Nos volvemos al estudio. Muchísimas gracias, Mireia, Griselda, Ariana, hermana Elaine también por estas primeras impresiones que nos recogen desde la Plaza de San Pedro, donde también está flameando la bandera brasileña entre los numerosos países que están representados. Si nos dan un momento, aquí tenemos justamente una peregrina de esperanza con y ahora, mientras veíamos estas imágenes y todo lo que está sucediendo en la Plaza de San Pedro, también, por supuesto, lo que está sucediendo en la Catedral de Buenos Aires. Les decía, hay mucha expectativa en el Vaticano, por supuesto que sí, pero también hay mucha expectativa aquí en nuestro país y por eso vamos a tomar comunicación con Martín Buratti, que nos está escuchando y ya está en comunicación con nosotras, con Vamos las Chicas, precisamente desde la Catedral. Hola, Martín. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La sorpresa está en todos lados. Empieza recién a llegar un poquito de gente aquí. Fíjate que están con pecheras azules. Son las misioneras de la Virgen de Luján, porque hoy es el día de la Virgen de Luján. Obviamente ellas estaban por la Virgen, pero esta noticia las toma por sorpresa y obviamente júbilo, ¿no? Por la elección del nuevo Papa que todavía no conocemos el nombre. Miren, ahí está, ahí está. Ahí están con la elección. Están con... de la Basílica de San Pedro para poder escuchar el anuncio. Prestemos atención. Sí. El ceremoniero de la derecha trabaja conmigo. Muy bien, muy bien. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost, ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. León XIV. Ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos que ha sido elegido el nuevo Papa. El nuevo Papa con el nuevo nombre, León XIV, Renato. Agustino, un agustino que ha sido general de los agustinos. Ya que ha tenido bastante vida misionera, ha ejercido su ministerio episcopal en América Latina y especialmente en el Perú. Bueno, y pertenece a la Curia Romana, que era una de las cosas que muchas personas pensaban y era que se necesitaba una persona que estuviera en la curia por las distintas reformas que Francisco había implementado, no solamente para la Iglesia universal con la sinodalidad, sino también dentro de la misma Curia Romana y la organización de la Iglesia misma universal. Una reforma importante que quizás en manos de una persona que ha estado en la curia puede ser más esbelta, ¿no? Sí, es importante este aspecto, señalar lo que decíamos al inicio, poder ver no solamente al interno de la iglesia, dentro de la iglesia, sino también ad extra, como decía en los términos de la iglesia, mirás para afuera. Y es precisamente un miembro de la Curia Romana que ha conocido de cerca cómo es la organización interna, pero también ha tenido toda una experiencia episcopal, misionera, fuera de su país y en una realidad como la de América Latina, en particular como la del Perú. El nombre elegido es León XIV. 14. Bueno, como decías, el primer papa Agustino. De la Orden de los Agustinos. Así es. Es el segundo pontífice
americano. Así es. Del continente americano, queremos decir, después de Francisco. Curiosamente, su madre es española de origen. Ah, fíjate. Así es. 69 años, estadounidense. Nació en Chicago, Illinois. 14 de septiembre de 1955. De origen francés e italiano. Y como decías, precisamente también españolas por parte de su mamá. Tiene dos hermanos, Luis Martín y John Joseph. Y realmente desde muy joven, desde la infancia y la adolescencia, en familia, desde muy joven tuvo esta inclinación y entró al seminario menor de los padres agustinos y siguió sus estudios en Villanova, la Universidad de Villanova en Pensilvania. En el 77 se gradúa en matemática. Recién escuchábamos y filosofía. Finalmente el anuncio y ya tenemos nombre de la persona y ya nombre como sumo pontífice de la Iglesia Católica. El nombre elegido es León XIV y su nombre de origen es Robert Francis Prevost. Como recién escuchábamos también la transmisión internacional, es un hombre estadounidense, nació en Chicago en el año 1955. Fue criado en una familia católica de raíces obreras, o sea, familia trabajadora, digamos, que viene de una posición económica acomodada. Ingresó a la Orden de San Agustín, eso ya por ahí nos puede dar que tenga una línea de pronto más conservadora, como es la línea de San Agustín. En su juventud, e impulsado por una vocación misionera, se consolidó con sus estudios de filosofía y teología y posteriormente en Roma se doctoró en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en 1982 y luego comenzó con una trayectoria que lo llevaría fuera de Estados Unidos, alejándolo del confort del ámbito académico para ponerse al servicio de sus fieles. ¿Querés agregar, Vicky? Sí, que tiene una relación con Latinoamérica porque sus primeros años ministeriales fueron en Perú, donde ejerció como misionero en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chulucanas. Por eso se habla de un hombre con un fuerte vínculo con Latinoamérica. También se lo planteaba cuando se hablaba de su candidatura, o como de la posibilidad de que esto se concretara, de una continuación de alguna manera del trabajo del Papa Francisco, y también se hablaba de que era la opción del equilibrio, ¿no? Porque era lo suficientemente cercana al ideario del Papa Francisco como para garantizar continuidad, pero con el perfil institucional y sobrio que muchos cardenales valoran en estos tiempos de cambio. Así que esto es de alguna manera lo primero que sabemos. En un momento se empezó a decir que su candidatura podía tambalear porque él ha tenido denuncias precisamente en su trabajo en Perú de encubrimiento de algunos abusos. Pero nada concreto, o sea, nada que haya quedado ni establecido, asentado. Pero se decía que por esa razón es que quizás no era elegido. Pero y los perfiles más conservadores intentaron como atacar por ese lado, pero la realidad es que de esas denuncias no digamos, quedó en la nada, no se ha podido demostrar. Un poco sintetiza los dos mundos, ¿no? Lo que dice el sitio español Religión Digital es que la eficacia organizativa estadounidense y la sensibilidad religiosa latinoamericana es lo que fusiona, digamos, la ideología de este nuevo Papa, dos pilares clave para continuar la revolución sinodal de Francisco. O sea, un poco lo que hablábamos al principio, en el fragor de la elección del 80% de estos cardenales en el papado de Francisco, un poco anteponiendo sus ideales, un poco para seguir, para continuar el legado de tanta transformación que tuvo en los últimos años la Iglesia, gracias a nuestro Papa. Definitivamente. Bueno, sorpresa y no sorpresa, digo, estaba dentro de los nombres esperables. Digo, desde ya estamos, como decíamos al principio del programa, estamos en un momento histórico y lo estamos transmitiendo en vivo, pero digo, no fue completamente disruptiva la elección, o sea, estaba dentro de los nombres que ya se habían barajado y que podían ser uno de los elegidos
para continuar, como vos decías, Vic, y también como señalabas, Mariale, el tema de la línea del Papa Francisco y esta suerte de puente entre ambos mundos, ¿no? Entre un Papa quizás un poco más rupturista, como lo fue Francisco, y la tradición tan conservadora de algunos cardenales de la Iglesia Católica, que aún, por supuesto, la línea conservadora y más rígida persiste. Y precisamente hay una foto que están utilizando un montón de portales para ilustrar esta noticia, que es una foto durante un acto oficial del Papa Francisco conversando muy cálidamente con Prevost, que es ahora su sucesor. Su sucesor. ¿Saben? Les decía que también así como vemos la reacción inmediata de cómo fue el anuncio y cómo de alguna manera también reaccionó toda esta multitud que se congregó, lo mismo está sucediendo en la Catedral de Buenos Aires y volvemos a tomar contacto con nuestro móvil. Martín, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. Bueno, aquí todo el mundo esperando obviamente que salga al balcón el nuevo Papa León XIV. Lo que estamos viendo es, como les estaba explicando justo cuando salieron a hacer el anuncio, son las misioneras de la Virgen de Luján. Es el día de la Virgen de Luján hoy y estaban congregados aquí con la imagen de la Virgen, obviamente para homenajear a esta Virgen, pero cayó la noticia y ahora están todos con los teléfonos. Te digo que hasta me da miedo interrumpirlas porque están averiguando sobre el nuevo Papa. Claro, nos decían hace un rato, esperábamos que fuera Parolin o Zuppi, habían investigado un poco de los principales candidatos que había como papables, pero Prevost no estaba entre los números puestos. Era papable, sí, pero no estaba entre los primeros 5 de los más nombrados. Prevost, además, un hombre que puede continuar un poco con lo que es la línea latinoamericana porque fue arzobispo de Perú. Vamos a escuchar cómo cantan y ahora les preguntamos qué pudieron averiguar. Ahora mismo va a dar sus primeras palabras. Écolo. Ahí le tenemos. Aquí lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Saludando a los fieles en la Plaza de San Pedro. Un Papa joven, sí, y vital. Vital, sí. Ahí les decía, estamos compartiendo en vivo las primeras imágenes, el primer saludo oficial de Robert Prevost, que a partir de ahora será por siempre y para siempre, para todos los fieles cristianos, León XIV, este hombre que ha elegido precisamente rebautizarse y llamarse de esta manera. Esta es la foto, Vicky, a la que vos hacías referencia, con el Papa Francisco, porque León XIII hizo una gran renovación de la Iglesia Católica con su Rerum Novarum, que entre otras cosas apoyaba a los trabajadores que formaban parte de los sindicatos. O sea, una cuestión de tener mucha conciencia social, siendo que también él viene de una familia de clase obrera, esto que anteriormente mencionábamos. Y Robert Francis Prevost, que es el nuevo Papa, lo toma como referente y al elegir, obviamente, este nombre hace uso y va a continuar, por supuesto, en esta línea, como antes lo mencionábamos, la importancia del nombre que él elija para entender hacia dónde va a ir el rumbo de la Iglesia en los próximos años. Y además, uno no puede dejar de pensar en León XIII, ¿no? Que de hecho hay hasta escuelas con esos nombres en la ciudad de Buenos Aires, y fue el primer papa que enfrentó la necesidad de desarrollar una política y una red de relaciones internacionales, incluso sin tener un Estado, ¿no? Ahí está el aplauso al nuevo papa, lo estamos viendo, está emocionado. A partir de ahora. Ante la ovación de la plaza, ¿no? Otro papa nacido en América. Tal cual, tal cual. Está escuchando los gritos, el segundo la papa canción que nacido en América. Los fieles están realizando en la Plaza de San Pedro. También nos disponemos a escuchar sus primeras palabras. El primero fue Jorge Bergoglio y ahora Robert Prevost. Qué emocionante, digo, que para él, ¿no? También hacer un repaso en esos momentos que se te debe pasar la historia de tu vida en una postal. Segundo y consecutivo, y hablamos de Papa americano.
Y cuando se lo describe, se habla de que es muy sobre... Ahí comienzan las palabras. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos hermanos y hermanas, Questo è il primo saluto este es del el primer Cristo saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore y buen che ha dato la pastor vita que per ha il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus a familias, tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a pueblos, tutta la terra. a toda la La tierra. pace sia La con paz voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata, Una paz desarmada y una paz desarmante e perseverante. y también perseverante Proviene da Dio. que proviene de Dio Dios, che ci ama a que Dios tutti que nos ama a todos incondizionalmente. incondicionalmente. Ancora conserviamo nei Todavía nostri orecchi conservamos en nuestros quella oídos voce esa debole voz ma débil, sempre coraggiosa pero siempre di Papa valiente Francesco, del Papa che Francisco, benediva a Roma. que bendecía a Roma. Il Papa che benediva Roma El Papa que bendecía dava la a sua Roma benedizione daba al también mondo, su al mondo bendición intero, al mundo quella entero mattina del esa giorno di mañana Pasqua. del día de Pascua. Consentitemi di dar seguito a Permítame quella dar stessa continuidad a esa benedizione. misma bendición. Dio ci vuole bene, Que Dios nos quiere vi mucho. ama a tutti Dios ama a todos e il male non y el prevarrà. mal no prevalecerá. Siamo tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en las manos de Dios. Pertanto, senza paura, Por lo tanto, sin uniti, miedo, unidos, mano nella mano con Dio mano e de la tra di mano noi. con Dios y entre Andiamo nosotros. avanti. Vayamos adelante. Siamo discepoli di Seamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo nos precede. Il mondo ha bisogno della El sua mundo luce. necesita de su luz. L'umanità necessita La di Lui humanidad come necesita de il Él ponte como per el essere puente raggiunta da Dio para e ser dal suo alcanzada amore. de Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi gli Ayúdenos uni gli también altri, ustedes, los unos a los otros, costruire a ponti construir con il puentes, dialogo, con el diálogo, l'incontro, con el encuentro, uniendoci tutti uniéndonos per essere todos, un solo para popolo, ser todos un solo sempre pueblo, in pace. siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti Quisiera agradecer también confratelli a todos cardinali los che hanno hermanos cardenales scelto me que me han per elegido essere para ser successore di el Pietro sucesor de e Pedro camminare y insieme a caminar voi junto a come ustedes Chiesa unita, como iglesia cercando unida, sempre buscando la siempre pace, la paz, giustizia, la justicia, cercando sempre buscando siempre lavorare come uomini trabajar e como donne hombres y fedeli a mujeres Gesù fieles Cristo, a Jesucristo, senza paura, sin miedo, per proclamare para il proclamar Vangelo, el per essere Evangelio missionari. y para ser misioneros. Sono un figlio di Sant'Agostino, Soy un hijo de San Agustín, agostiniano, Agustino, che ha detto con voi que sono ha dicho, cristiano con e ustedes per soy voi cristiano y vescovo. para ustedes obispo. In questo senso possiamo Y en este tutti sentido podemos camminare todos insieme caminar juntos verso quella patria hacia esa patria, la quale Dio ci ha la cual preparato. Dios nos ha preparado.
alla Chiesa di Roma, a la un Iglesia saluto de Roma, speciale. un saludo especial. Dobbiamo cercare insieme come essere una Tenemos que Chiesa buscar juntos missionaria, cómo ser una iglesia misionera, una Chiesa che costruisce una iglesia que ponti construye di dialogo, puentes de diálogo, sempre aperta a siempre ricevere, abierta come a questa recibir, piazza con le como esta braccia plaza, aperte, con los brazos a tutti, abiertos a todos, tutti coloro che hanno a todos bisogno aquellos que tienen della nostra necesidad carità, la de nostra nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y de amor. Y si me permiten también una palabra, un saludo en español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas, de Roma, de Italia, di tutto il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser una iglesia che cammina, una iglesia que camina, che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que busca carità, siempre la caridad, cerca sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente cerca a coloro che de soffrono. quienes sufren. Oggi, il giorno della supplica Hoy, alla Madonna el di día Pompei. de la Virgen de Pompeya, Nostra Madre Maria vuole nuestra Madre María sempre camminare con noi, quiere caminar siempre stare con nosotros, vicino, estar cerca de nosotros, aiutarci con la sua ayudarnos con intercessione su e il suo intercesión amore. y su amor. Allora vorrei pregare insieme a Ahora voi. quisiera rezar junto con Preghiamo ustedes. insieme Recemos juntos per questa nuova missione, por esta nueva misión, però per tutta la Chiesa, por toda per la la pace Iglesia, nel mondo. por la paz en el Chiediamo mundo. questa grazia Y speciale pidamos esta gracia especial di Maria, nostra Madre. nuestra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Estas han sido las primeras palabras del Papa León XIV. Y ahora impartirá su bendición apostólica a la ciudad de Roma y al mundo entero. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli Santo Padre León, a presenti todos los fieles e a quelli presentes che y ricevono a la sua quienes reciben su bendición a mezzo della radio, por medio de la radio, la televisión e delle altre y de tecnologie di otras tecnologías de comunicación, concede l'indulgenza concede la plenaria nella indulgencia forma plenaria stabilita dalla por la Chiesa. forma establecida por la Iglesia. Preghiamo Dio Oremos Onnipotente a Dios Todopoderoso perché conservi a para que lungo il Papa a conserve guida por della largo Chiesa tiempo al Papa e guiando conceda a la pace Iglesia e unità y alla conceda la Chiesa paz y in unidad a tutto la il Iglesia mondo. en todo el mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, Que los santos de apóstoles quorum Pedro y potestate Pablo, et auctoritate por el poder conferido, confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum,
misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Bien, hemos escuchado la bendición del Santo Padre León XIV. Muy emocionado. Muy emocionado y además demostró el cariño que tiene por el Perú, como él dijo, por su diócesis querida, Renato. Tu emoción, además creo, Renato, mientras lo decía podía observarte, estaba muy emocionado de saber de esto, hablando en un español perfecto. Sí, sobre todo la emoción de tener esta continuidad, al menos lingüística, pero también por haber conocido un poco de cerca el trabajo que ha realizado y seguramente con mucha esperanza por este inicio de pontificado. Ha sucedido a Francisco un papa también religioso, ¿no? Cierto, sí. Teníamos Juan Pablo II diocesano, Ratzinger diocesano, jesuita, el primer jesuita, además Francisco, y ahora León XIV, Agustino. Primero también. Agustino. Primer Agustino. No, el primer Agustino. Sí, el primero en absoluto como papa, sí, claro que sí. Maravilloso. Bueno. Para gobernar la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Exacto. Vaticano de nuevo, después de oír el himno de Italia. Y de esta manera escuchamos el primer discurso oficial de León XIV. Como decíamos al principio de la edición de Vamos las Chicas, hoy es un día histórico y lo hemos vivido junto a ustedes en casa, nosotros aquí en el estudio, y nos íbamos enterando minuto a minuto de lo que iba sucediendo precisamente en el Vaticano. Algunas cuestiones para resaltar de este primer discurso. Habló e hizo mucho énfasis en el tema de la paz, en el tema de trabajar juntos, el tema del trabajo en comunidad y sobre todo el tema de salir a misionar, o sea, retomar la idea de la iglesia que tiene que salir de la iglesia hacia afuera, o sea, a conquistar y a volver a traer a los fieles, y esto lo decía en el sentido del concepto de la misión. Y algo de ser una sola nación, ¿no? Habló. Eso. De trabajar juntos. Una palabra que nombró varias veces en su discurso fue puentes, que un poco lo hacíamos referencia al principio cuando lo estábamos presentando, lo estábamos conociendo, de ser un puente entre estas dos iglesias, ¿no? La más conservadora y la más social, que era el legado de Francisco, al ser norteamericano, con corazón latino, como lo dicen, como que vivió tanto tiempo en Perú, realmente puede ser un puente en la unión de las dos ideologías, ¿no? De la iglesia tan marcadas. Por supuesto, y sobre todo porque también él dijo, soy de la línea de San Agustín, que eso lo habíamos también mencionado, que es una línea mucho más conservadora, pero de pronto quizás también todo lo que él vivió en toda esa cantidad de años que estuvo en Perú, y donde hasta incluso tuvo la deferencia de hacer un apartado de hablar específicamente en un español perfecto y también dedicarle unas palabras a lo que había sido su lugar de residencia durante tantos tiempos, seguramente habrá hecho que esta fusión que mencionamos entre la línea más renovadora y la línea más conservadora, él pueda hacer este puente. Claro, porque él se va a vivir a Perú por primera vez en los años 80.
Después vuelve a Estados Unidos, vuelve a tener otra etapa en Perú, vuelve a Estados Unidos, a Chicago nuevamente, y después vuelve a Perú y ya con un nombramiento también del Papa Francisco, y en el 2015 es donde directamente le dan la nacionalidad peruana. Sí, exactamente. Y para completar esto que decías y ya de alguna manera sintetizar, él fue nombrado cardenal hace muy poquito tiempo, el 30 de septiembre, obviamente por el Papa Francisco, ¿no? El 30 de septiembre de 2023 y llevando, ¿qué será? Año y medio de ser cardenal. En el día de hoy es el nuevo líder de la Iglesia Católica, es el nuevo Papa. Lo que decían es que de alguna manera conjuga el pragmatismo norteamericano que tienen los estadounidenses con la sensibilidad quizás pastoral adquirida por esos tantos años de trabajo en Perú, ¿no? Excelente, Vic, esto que mencionás, porque bueno, es un poco la síntesis de lo que venimos mencionando y desde que nos enteramos que efectivamente Robert Prevost, que a partir de ahora es León XIV, va a significar para la Iglesia este puente, como decíamos, entre la línea más renovadora y la línea más conservadora. Hasta aquí lo que ha sido la cobertura y todo lo que ha sucedido en tiempo real desde el Vaticano. Vamos a hacer el primer corte del programa y enseguida volvemos. León XIII que...